Agustín, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por tu tiempo, justo en un día tan complicado, tan importante hoy. Sí, expectantes estamos todos, creo, ¿no? Aunque ya el resultado está bastante cantado de antemano, de todas maneras, escuchar los discursos y las justificaciones de algunos impresentables, bueno, siempre despierta la curiosidad, ¿no? Y con impresentables me refiero sobre todo a los diputados que le vendieron al electorado que eran pro vida y que después, por, bueno, algunos beneficios que les han prometido, se han pasado de bando. ¿Cómo cuáles? ¿Quién? Por ejemplo, sí, hay un diputado jujeño, Ferreira, hay una diputada de Misiones, hay, digamos, diputados de Tucumán, eh, son muchos, digamos, los diputados que están metidos en este asunto de haber, digamos, vendido las convicciones de quienes los votaron. Flavia Morales, de Misiones, Mario Leito, de Tucumán, para dar nombres, ¿no? Y que no quede simplemente por la provincia. Por ejemplo, Ricardo de Daives, de Santiago del Estero, Francisco Guevara de San Juan, y como te dije hace un rato, Julio Ferreira de Jujuy. Esos por lo menos, ¿no? Después también hay gente del PRO, hay una diputada del PRO por la ciudad de Buenos Aires, me parece que es, que hizo exactamente lo mismo, es decir, le vendió a la gente que ella era pro vida, y resulta que ahora, en las últimas semanas, llamativamente se ha empezado a mostrar favorable al aborto, y me estoy refiriendo a Adriana Cáceres. Entonces son nombres que uno tiene que empezar a tener en cuenta y tenerlos presentes, porque evidentemente es gente que no respeta la democracia, ¿no? Claro. Porque la democracia estriba en la representación del pueblo. Y el En pueblo realidad, cuando vota el pueblo, confía en la persona a la cual está votando. representante. Entonces minar esa confianza es minar la democracia. Y fíjate vos que si nos vamos al espíritu de todo esto, si mal no recuerdo, creo que Evita era pro vida. Por supuesto, sin lugar a dudas. Y Cristina Fernández también. Cristina Fernández de Kirchner es un animal político sin escrúpulos, es un animal ávido de poder. En ese sentido, ella va a estar en la posición que ella intuya que le conviene políticamente a su proyecto político personal. Cristina no es un estadista. El estadista es un animal político, pero que inmola su propio proyecto de vida y su propia ambición de poder en función del proyecto de la nación. Ella, digamos, es todo lo opuesto. Ella es capaz de inmolar el proyecto de la nación en virtud de su propio proyecto político. Y en este momento el proyecto político de ella consiste, desde hace ya algunos años, en no ir presa, ¿no? Sí. Y todo esto del aborto, ¿qué rol juega en su proyecto? A ver, el aborto está planteado como un tema kirchnerista desde que, sobre todo, ¿no? Desde que el PRO lo metió en el año 2018. El aborto no era parte de la agenda kirchnerista de Néstor Kirchner, no fue parte de la agenda de Cristina y sus dos gestiones. Ella, vos lo remarcaste recién, digamos, decía por lo menos ser provida, y ahora su excusa, fíjate qué llamativa que es que su hija la convenció. Digamos, una excusa que solamente un tonto se la puede creer, en vistas de que estamos frente a una persona muy inteligente. Cristina Kirchner no es ninguna tonta, es una persona muy inteligente que es inteligente al servicio de las malas causas, pero es inteligente al fin de cuentas. Ahora, a su hija la verdad es que nunca le hemos escuchado decir ni media palabra inteligente. Entonces, pensar, digamos, que la hija va a convencerla a Cristina y que eso le va a haber cambiado su posición en torno a un tema tan fundamental como el de la vida o el aborto, la verdad es muy poco creíble. ¿Cuál es tu posición frente al aborto? Y decime por qué, la que tengas. A ver, la vida humana empieza desde la concepción, y siempre hay que señalar esto, no así porque lo diga el Papa, no así porque lo diga una encíclica, no así porque lo diga en la misa el cura de turno, ¿sí? No así porque lo diga la Biblia.
La vida humana empieza desde la concepción porque la genética y la embriología más avanzadas han encontrado hace ya algunos años que la vida humana tiene origen en la fecundación del óvulo. ¿Por qué tiene origen en la fecundación del óvulo? Porque allí aparece, digamos, un nuevo ser genéticamente humano y genéticamente único e irrepetible, distinto del padre, distinto de la madre en términos genéticos. Aparece lo que se llama una célula totipotencial. Por eso cuando, a ver, yo no soy biólogo ni médico, pero conozco de estas cosas que son básicas. Entonces, cuando yo escucho al ministro de Salud de la Nación decir y comparar al óvulo fecundado, o comparar más aún al feto con espermatozoide, yo digo, a ver, vamos a ver, ¿no? O sea, el espermatozoide es una célula más que tiene la carga genética del hombre en cuestión. Ahora, un óvulo fecundado o un feto, digamos, no tiene la carga genética de un individuo que está por fuera de él mismo. No, es un nuevo individuo genéticamente distinto. Eso es lo que se llama una célula totipotencial, es decir, una célula que empieza a multiplicarse y a desarrollarse a toda velocidad en un proceso continuo que tiene eso como punto de arranque y que se llama vida humana. Si no fuera vida humana, no podría desarrollarse como vida humana y mucho menos podría nacer como vida humana. O sea, digamos, esto incluso lo podemos pasar al plano de la filosofía. Que a mí me digan que el feto no es un ser humano porque no ha nacido, es una ridiculez. Ya tiene la esencia del ser humano porque si no, no podría desarrollarse como ser humano y mucho menos nacer como ser humano. Nacería como perro, como caballo, como gato. Entonces, a ver... Hay un montón de contradicciones respecto de esto, porque de hecho el Código Penal, si a una persona, a una mujer embarazada la matan, quien es penado por el delito es penado doblemente, por las dos vidas, de hecho. Más aún, vos fíjate que ahora mismo, digamos, hay dos proyectos en danza, el proyecto de legalizar el aborto y el proyecto 1000 días. Un proyecto entiende que lo que está en el vientre de la madre no es un ser humano y que es una bolsa de células y que es un parásito que se lo puede destruir a pedido, y el otro proyecto, el de 1000 días, considera que eso que está dentro del vientre de la madre sí es un hijo que merece incluso ser subsidiado. Entonces, ¿cómo es? Digamos, la contradicción filosófica te lleva a una filosofía que es muy perversa, que es el establecimiento de la dignidad del ser humano queda en virtud del deseo de un otro. Si la madre desea ese niño es un ser humano. Entonces lo subsidiamos. Si no es un ser humano, lo podemos aniquilar. ¿Por qué? Porque la madre no lo desea. Discúlpame, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de que el aborto se legalice? ¿Qué es lo que mueve toda esta maquinaria? ¿Cuál es el motivo? Acá hay un discurso de superficie que es el que todas las personas comen. Todos los días se come este discurso de superficie a través de los medios de comunicación, que es el pañuelo verde, queremos que nos dejen de matar con el aborto clandestino, queremos ser libres de disponer de nuestros cuerpos, queremos elegir cuándo ser madres o no ser... Bueno, estos eslogans son el discurso de superficie, que es lo que lamentablemente el 99.9% de la gente consume. Ahora, por debajo de esa superficie existen motivos materiales de dos tipos. O sea, por debajo de toda esa ideología hay un motorcito. Ese motorcito tiene dos intereses materiales. Uno es de tipo biopolítico y está vinculado con el control de natalidad, sobre todo en los países subdesarrollados. ¿Por qué motivo? Y esto, sí, digamos, me hace falta 2 minutos para poder explicarlo porque es bastante complejo. Desde la década del 60, las potencias mundiales entendieron, ¿sí? Entendieron que había superpoblación en el mundo. Esa superpoblación en el mundo representaba un problema y un peligro para esas potencias mundiales con Estados Unidos a la cabeza. ¿Por qué representaban un problema? Por 3 o 4 motivos. Número 1, recursos naturales. Más población en países pobres, más dilapidación de recursos naturales. Segundo motivo, contaminación. Claro, estos países pobres que no tienen industrias limpias, que además tienen mucha gente que contaminan, bueno, por lo menos tenemos que reducir la cantidad de gente, así reducimos la basura y la contaminación. Tercer motivo, migración. Estos países pobres tienen cada vez más gente, no hay sistemas económicos, sanitarios, etcétera, que los puedan aguantar, van a venir a los países ricos tarde o temprano. Verbigracia, Estados Unidos, hoy en día, por ejemplo, ¿no? Estos motivos... Tercer... Disculpa. ¿Sí? Sí.
Último motivo, seguridad nacional. ¿Por qué seguridad nacional? ¿Qué tiene que ver la población y el tamaño de la población con la seguridad nacional? Bueno, a ver, ¿te suena Vietnam, por ejemplo? A ver, ¿por qué Estados Unidos pierde en Vietnam? ¿Pierde porque los vietnamitas eran una potencia militar? No, pierden porque eran incontables. Era una masa humana que jamás perecía. Mataban y mataban y mataban vietnamitas y los vietnamitas salían de las tierras como hormigas y seguían combatiendo. ¿Por qué China es tan poderoso? ¿Simplemente por su territorio? No, porque son, digamos, cientos de millones de chinos. ¿Por qué Canadá no es poderoso si tiene un territorio tan gigante? Y bueno, porque nadie vive en Canadá. Entonces, ese es un factor de poder, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué tiene que ver el aborto con todo esto? Mira, yo quiero poner acá en pantalla, si vos me lo permitís, documentos públicos. ¿Por qué la gente no conoce esto? Año 65, a ver, ahí abajo aparece, ¿sí?, la cita. Estas citas son oficiales, son fuentes oficiales que es de un libro de los Estados Unidos que publica el Estado norteamericano y se llama Public Papers of the Presidents. ¿Ok? Cada presidente, al final de su mandato, el Estado imprime un libro con todas sus alocuciones públicas. Este es Lyndon Johnson, en el 65. Esta es una declaración frente a la ONU, en el 20º aniversario de la ONU. Actuemos sobre el hecho de que menos de $5 invertidos en control de población equivale a $100 invertidos en crecimiento económico. Claro, no saquemos a la gente de la pobreza porque es muy caro. Mejor matemos a los pobres antes de que nazcan. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está en el fondo. Hay un montón de cosas. Rockefeller, la declaración sobre la población de Rockefeller, el Banco Mundial con McNamara a la cabeza pidiendo control demográfico en el año 68, la Comisión de Población encabezada por Rockefeller. Bueno, todo esto que le estoy mostrando, Richard Nixon, el informe Kissinger, fíjate esto, año 74, ¿sí? Este fue un documento clasificado que se desclasificó en el año 89. Sí. Este documento secreto iba para el presidente de Estados Unidos, para la CIA y para el presidente y para el director de la AID. ¿Qué es la AID? Es una agencia de ayuda bilateral de Estados Unidos. Dice, la política poblacional se convierte en relevante para el suministro de recursos y para los intereses económicos de Estados Unidos. Y da, digamos, muchas indicaciones. Una de ellas es la siguiente: ningún país ha reducido su crecimiento poblacional sin recurrir al aborto. Bueno, documentos como estos, esto es un botón de muestra nada más, ¿sí?, te dan a entender lo que está en el fondo de la cuestión. Y hay otro gran motor, que es el motor del negocio. El aborto gratuito no existe. Es parte de un eslogan propagandístico elaborado para tontos. Esto es así. A ver, ¿desde cuándo un aborto es gratis? Hay que pagar un médico, hay que pagar enfermeras, hay que pagar químicos, hay que pagar material quirúrgico, hay que pagar un establecimiento, hay que pagar salarios. No es gratuito. Lo que ocurre es que el Estado los paga con los impuestos de la gente. Pero hay una industria que se instala en el país, que viene de afuera y que está comandada por algo que se llama IPPF, International Planned Parenthood Federation, que lucra con estas redes de clínicas abortistas y saca mucho dinero. Si después querés yo te muestro algunos números que maneja esta organización. ¿Vos tenés información confirmada de que en caso de que la ley sea aprobada, esta empresa se instalaría en el país? Es que ya está instalada en el país. Digamos, no es que se va a instalar, ya está instalada en el país. ¿Sabés por qué ya está instalada en el país? Porque está financiando ya lo que son instituciones que van a hacer abortos, como por ejemplo Casafusa. Casafusa hace años, ¿sí?, que recibe dinero de Planned Parenthood. Casafusa es, digamos, mira, te lo voy a mostrar para que porque, a ver, estas cosas hay que mostrarlas, porque mucha gente dice, bueno, estas son estupideces que dicen personas conspiracionistas. No, yo te voy a mostrar que esto ya está instalado en el país. Este es el reporte financiero del año 2016 de Planned Parenthood. Cuando uno va a ver allí, ¿qué te aparece? Casafusa para la salud integral con perspectiva de género y derechos. Apenas se legalice el aborto, esta gente ya empieza a operar. Por ejemplo, Centro de Estudios de Estado y Sociedad, financiado en Argentina, Asociación Civil Pro Amnistía. Vos viste que Amnistía Internacional está totalmente metida en la militancia abortista. Mira vos qué casualidad, la gente vinculada a Amnistía Internacional recibe dinero de Planned Parenthood. Asociación Católicas por el Derecho a Decidir de Argentina, la Fundación Huésped, con la cual está vinculado Ginés González García, totalmente vinculado, Fundación Universidad de Palermo, bueno, etcétera, etcétera. No quiero aburrir con esto, pero para que ustedes vean, ¿no?, que ya está instalado.
¿Y dónde podemos ver este material que vos nos estás mostrando? ippf.org, la página oficial. A ver, esto no es que yo lo consigo porque soy un espía, no, son documentos públicos, o sea, cualquiera que tenga la mínima voluntad de saber de qué va el aborto, esto es tan simple como entrar en la página oficial, ellos mismos te lo dicen, no te esconden estas cosas, te lo dicen en la cara. En los últimos años han invertido más de 5 millones de dólares en Argentina para financiar la militancia abortista. Yo quiero mostrarte un número más, si vos me lo permitís, porque digo, vamos a dimensionar de qué va este negocio, ¿sí? Mira, vamos a ver. Este es el reporte 2016, el más completo de los últimos años, por eso uso este y no el del último año, que han dejado de darnos algunos nombres y algunos números, ya no publican más a qué organizaciones están financiando. En este reporte para el año 2016 ya tenía, fíjate en la pantalla, 46.000 establecimientos abortivos en el mundo, ¿sí? 46.000 delivery points. 46.000. McDonald's en el mundo hay 33.900 y cualquiera que haya viajado a cualquier lugar del mundo sabe que hay uno en cada esquina de cada ciudad importante, ¿sí? Ahora, clínicas abortistas de Planned Parenthood, 46.000. ¿Cuánto sale, por ejemplo, en Estados Unidos? En Planned Parenthood en Estados Unidos, un aborto, ellos mismos te lo dicen, un aborto en el primer trimestre puede costar hasta $1.500, hasta $1.500. ¿Cuántos abortos llevaron adelante en Planned Parenthood, por ejemplo, en Estados Unidos en el año 2014-2015? Según sus propios reportes, 323.999. 323.999, multiplícalo por eso, a ver cuánto te da. ¿Y sabes cuánto dinero reciben? Mira, reciben el 88% de sus ingresos de gobiernos. Acá están todos los gobiernos que le ponen plata a Planned Parenthood. Australia, China, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Japón, Corea del Sur, Malasia, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Suiza, Tailandia. Desarrollados, por decirlo de alguna manera. Exacta. Bueno, y te doy un último dato. En el año 2014, solamente la versión norteamericana de Planned Parenthood, ¿sí? O sea, la PPFA, recibió del gobierno de Obama 553 millones de dólares. Más de 553 millones de dólares en solamente un año. O sea, digo, las cifras que esta gente maneja son cifras impresionantes, impactantes. ¿De dónde alguien va a creer, por favor, que el aborto es una causa de axilas peludas teñidas de verde? Eso es la superficie, en el fondo hay otra cosa. Ajá. Y ahora, una consulta, según tu visión. ¿Por qué crees que ahora, 10 de diciembre, con el país como está y en las condiciones económicas que está, ¿por qué hoy? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento el tratamiento de la ley de aborto? A ver, este gobierno ha sido un desastre, ¿sí? Ha fracasado rotundamente, el país se cae a pedazos, estamos encaminados a tener prácticamente un 50% de pobres. Este país, digamos, ha perdido 4 millones de puestos de empleos en un puñado de meses. Hemos sido confirmadamente el peor país del mundo en la gestión de la pandemia. Llevamos muertos, no sé, digamos, más de 35.000 víctimas por el coronavirus, ¿sí? Ha sido un desastre. Se han quebrado empresas, tenemos la segunda inflación más importante del mundo. Es un desastre. Por donde vos lo mires, este gobierno es un desastre. Necesita cerrar el año con un triunfo. Una de las, digamos, promesas de campaña de Alberto Fernández era legalizar el aborto. Y bueno, vamos a hacer lo posible para legalizarlo. Vamos a tratar de además tapar algunas otras cosas, porque claro, siempre esta bomba de humo distrae mucho a la población, pero vamos a hacerlo además en un contexto de fin de año, de fiestas. Vos fíjate, 10 de diciembre se va a votar en la Cámara Baja. Y en la Cámara Alta, en Senado, ¿cuándo se va a votar? Bueno, parece ser que se va a votar entre el 26 y el 28 de diciembre. Es una locura entre Navidad y Año Nuevo, pero por favor, ¿qué se garantizan ellos? Se garantizan que los sectores pro vidas estén desmovilizados, estén con la cabeza en Navidad, con la cabeza en Año Nuevo. ¿Por qué? Porque saben muy bien que en 2018, algo que, digamos, llevó a muchos senadores a cuidar su voto, a no venderse al sector abortista, fue ver las inmensas movilizaciones pro vida que se daban en todo el país. Y ellos quieren evitar eso justamente. Claro. Bueno, salgamos un poquito del tema del aborto, me interesa hablar un poquito de vos. En tus redes te presentás como escritor, como licenciado en Ciencias Políticas y como magíster en Filosofía. ¿Cuál de estos roles hoy con el cual te sentís más, digamos, identificado? ¿Cuál es el que más te apasiona?
o los tres? No, decime vos. No, a ver, digamos, mi actividad profesional consiste en ser escritor. Eh, ¿En qué medida? Bueno, a ver, en la medida en que, por ejemplo, yo soy un politólogo raro porque yo no trabajo para empresas que, por ejemplo, hagan asesorías de campañas o que hagan estudios cuantitativos, estadísticos de opinión pública. No me dedico a lo que un politólogo, digamos, que está en el mundo de la técnica politológica haría, con lo cual me he dedicado a temas más abstractos de la ciencia política que me han llevado después a meterme en el mundo de la filosofía. Por eso yo terminé haciendo un máster en filosofía y ahora estoy por empezar el doctorado en filosofía también. Y por otra parte, un filósofo, digo, ¿a qué se dedica un filósofo? Bueno, generalmente se dedica a dar clases en universidades. Yo no me dedico a eso, yo me dedico a escribir libros y cuando esos libros tienen éxito, bueno, se venden bien, eso me permite a mí vivir y me permite además dar conferencias por el mundo y armar videos. Entonces, digamos, yo te diría, lo que trato de ser es un intelectual orgánico. Un intelectual orgánico es, digamos, una categoría de Antonio Gramsci, un neomarxista. Yo no soy marxista, pero me gusta mucho leerlos. Un intelectual orgánico es una persona que pone, digamos, toda su capacidad y todo su esfuerzo intelectual por dar hasta la vida por ciertas causas, ¿no? Entonces yo todo lo que hago, no es que yo escribo cuentos, ¿te das cuenta? O sea, no es que yo escribo novelas o leo poemas, no, es más, nunca en mi vida leí una novela, o sea, soy un bruto desde el punto de vista de la literatura. Yo todo lo que hago siempre es, digamos, en clave de guerra, o sea, yo leo para dar la guerra, yo escribo para dar la guerra, yo estoy hablando ahora con vos para dar una guerra. Entonces, ¿cuál es mi lugar? El lugar del intelectual orgánico que escribe, que da conferencias, que hoy, bueno, hace videos, que interviene en la discusión pública en la medida en que se puede, en la medida en que no se puede, ¿no? Porque tampoco tengo muchos medios. Entonces, eso es lo que hago. Es una actividad muy, muy rara, es difícil de entender y es más difícil todavía de explicar. ¿Y qué te moviliza a hacer todo esto? El estudiar tan apasionadamente determinados temas y comunicarlos de esa misma manera. Mira, yo soy un animal político. A ver, todo hombre es un animal político. El problema es que, digamos, hay gente que piensa que vive al margen de la política y que por ello está a salvo, ¿no? Gente que dice, no, a mí la política no me interesa. Pensándose que por no interesarse esa persona en la política no se va a interesar en esa persona. Al contrario, los desinteresados de la política son los políticamente más manipulables. Entonces, a la política le interesa que vos no estés interesado en ella. ¿Te das cuenta? O sea, es un juego de palabras, pero es así. A la política le interesa el desinteresado. Cuando alguien está interesado en la política tiembla, porque el poder se puede poner en jaque. Claro. Entonces, lo que yo quiero, a ver, yo tengo un amor por la libertad y yo creo que conocer es de alguna forma liberarse, ¿no? Conocer es una forma de libertad, ¿no? La verdad os hará libres, dicen por ahí. Yo me guío por eso. La mejor forma de tener el control sobre tu propia vida y vivir tu propia vida pleno pasa por realmente tener información de lo que está pasando, pero tener una buena formación que te permita leer esa información. Hay mucha gente que confunde información con formación. Eso es un grave error. Una persona puede estar muy informada porque conoce muchos datos, pero después no puede elaborar un hilo conductor entre todos esos datos. La formación te permite ver un poco más allá. Así que mi interés es ese, vivir como una persona libre, que se hace cargo de su rol de ciudadano y que lleva adelante causas que creen que son justas. Soy una persona que piensa en la política, digamos, hasta cuando duerme. Entonces, mi vida es esto, ¿no? Digamos, sí. Tal, perdón. No digo, o sea, como que no tengo, es una forma de ser, ¿no? No tengo más explicaciones, ni hay más razones, quizás estoy racionalizando, pero mi vida, digamos, sin política es como que no tendría sentido. Pero cuando hablo de política, no hablo de política partidaria. Yo siempre rechacé estar en partidos políticos, esto no significa que siempre lo voy a rechazar, alguna vez puedo entrar, no lo sé, pero, digamos, a mí la política me gusta como objeto de estudio, ¿no? A mí me gusta la política en tanto que objeto de estudio, no en tanto que salir a militar y pegar carteles y esas cosas, sino en conocerla, ¿no? Escuché por ahí que de alguna manera vos durante tu época escolar sufriste adoctrinamiento y que fue tu abuela quien de alguna manera te ayudó a desarrollar tu pensamiento crítico. ¿Tiene que ver esto con esta pasión que vos ponés en comunicar y tratar de que la gente también
tenga otra visión de las cosas y pueda formar también de alguna manera su pensamiento crítico? Bueno, sin lugar a dudas. A ver, yo fui a un colegio muy de izquierdas, y fui a una facultad de ciencia política muy de izquierdas, siempre estuve metido en ambientes educativos muy de izquierdas, lo cual me dio algunas ventajas, pero también uno la pasa mal en cierta forma, ¿no? O sea, está en un territorio que es hostil las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o sea, uno está en guerra permanente, ¿no? Y yo recién te decía, el conocimiento te libera porque te da alternativas. Cuando vos te adoctrinan, no te están dando a elegir. Ese es el gran problema del adoctrinamiento, ¿no? Y un colegio que no te da alternativas es un colegio que no te está educando. La educación estriba en enseñar a pensar, no en dar el contenido ya digerido, como un vómito que te meten dentro de la boca, o en este caso dentro del cerebro, ¿no? No, la idea es, bueno, mira, a ver, vamos a estudiar los años 70. Los años 70 eran el gran tema cuando yo iba al colegio. Entonces ellos ya te daban todo masticado, vomitado, te ponían todo dentro de la cabeza. Yo decía, a ver, pero esto no me cierra. A ver, acá hay, digamos, ¿qué pasó antes del 24 de marzo del 76, por empezar? ¿No hubo víctimas de la guerrilla? ¿Qué eran montoneros? ¿Qué era el ERP? Todas estas preguntas fueron muy, digamos, en clave mayéutica, arrojadas por mi abuela, muy inteligentemente. Ella no me dijo, no, 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 sacate ese vómito de la cabeza y yo te pongo mi propio vómito. No, ella me hizo preguntas mayéuticas, socráticas, y yo me quedé pasmado porque digo, estas alternativas, estas preguntas alternativas, yo no me las podía figurar porque no me estaban enseñando a pensar. Me estaban dando un vómito ya asquerosamente metido en mi cabeza, ¿te das cuenta? Entonces, ahí es cuando yo empiezo a leer otras cosas, me intereso por la política y me rebelo contra el colegio como una agresión que me infligen a mí mismo. Entonces yo entro en guerra contra el colegio, en guerra política intelectual, ¿no? O sea, intelectual en la cabeza de un chico que tiene 16 años, ¿te das cuenta? O sea, una guerra totalmente asimétrica e injusta. Pero esas injusticias me llevaron también, o sea, cuando uno se despierta del adoctrinamiento, es como que uno dice, bueno, ahora tengo que combatirlo. Y yo dediqué mi vida a combatir. Yo fui un producto fallido de mi escuela, digamos. Claro, exactamente. ¿Por qué decís, claramente dijiste en una entrevista que tuviste hace poco, que no te invitan a la tele, no te invitan a entrevistas en televisión? ¿Por qué vos crees que sucede esto? A ver, mira, yo creo que no me invitan a la televisión porque lo que digo no debe convenir que sea escuchado. Que alguien se ponga a decir, oigan, miren, a ver, esta agenda del aborto tiene raíces profundas en la geopolítica internacional, que aparte lo puedo probar con documentos oficiales, tanto de la ONU como de Estados Unidos, como de otros órganos e instituciones internacionales, que alguien diga, por ejemplo, que atrás del aborto hay un gran negocio, que alguien diga que la ideología de género es un absurdo. Bueno, esto mete en problemas al canal. Yo tengo, por ejemplo, conocidos periodistas, que no voy a dar el nombre, pues no los quiero escrachar, que me han dicho, yo pienso todo lo que vos decís, yo lo pienso también, pero ¿sabes qué pasa? Yo no lo puedo decir, porque si yo lo digo me quedo sin trabajo. Yo te cuento que, por ejemplo, yo fui columnista de La Voz del Interior. Ellos publicaban artículos míos, digamos, todos los meses, a veces salían hasta 2 columnas mías por mes. Para quien no conoce, La Voz del Interior es el diario más importante de Córdoba, de Grupo Clarín, es decir, no era un problema de rating, las columnas eran muy leídas, y bueno, un buen día, cuando me empecé a meter contra esta agenda, el director editorial me dijo sencillamente que yo estaba virtualmente en una lista negra, vos no vas a publicar nunca más acá. Así. En Infobae pasó lo mismo, o sea, yo publicaba en Infobae y las columnas que yo publicaba eran muy leídas, ¿sí? Eran muy leídas y muy debatidas. Las columnas de Infobae de opinión generalmente no se debaten porque la gente en general no las lee, y sin embargo las mías, uno los puede buscar en los archivos, eran muy debatidas porque despertaban eso, ¿no? La polémica, que es lo que tiene que despertar una buena columna de política. Y bueno, un buen día me dijeron, no, a ver, no, estos temas de género, no, acá no, acá no. Tenemos ahora una editora de género, entonces acá vos ya no tenés más lugar. Y así me fue pasando con un montón de medios de comunicación. Afortunadamente están las redes sociales, porque es por donde yo actualmente publico lo que se me da la gana. Bueno, no tanto lo que se me da la gana, porque también hay mucha censura y la he padecido en todas las redes, pero bueno, soy un poco más libre, digamos. ¿Por qué no me invitan? Bueno, creo que por eso, porque mi discurso es muy políticamente correcto para el disciplinamiento autoritario que imprimen los medios de comunicación tradicionales. ¿Sentís que de alguna manera estás logrando
algún cometido respecto, estás llegando a una meta con la cantidad de interacciones que tenés en las redes y bueno, y lo que causan tus comentarios, tus videos y tus columnas? Sí, porque a diferencia de lo que es, no sé, por ejemplo, un youtuber tradicional, en mi caso todo eso se traduce al mundo real. O sea, no soy un personaje de YouTube. Antes que estar en YouTube soy un escritor y la gente me reconoce en esos términos. Entonces, te pongo un dato. En el año 2018, a ver, en el año 2019, ¿sí? El año pasado, yo no pude estar en la Feria del Libro de Buenos Aires porque tenía una gira de conferencias por Latinoamérica. Pero en el año 2018 estuve con Nicolás Márquez en la Feria del Libro de Buenos Aires y algo que nadie dijo es que nuestra conferencia fue la conferencia más concurrida de todas, ¿sí? Más concurrida que la de la Nata, más concurrida que la inauguración misma. ¿Sabés cuánta gente fue? 3.000 personas fueron a vernos. ¿Sí? O sea, y aparte fue un escándalo. Ningún medio se apersonó a ver qué estaba pasando allí, porque no querían mostrar la violencia feminista, que era que 100 feministas frente a 3.000 personas civilizadas que querían escuchar a 2 escritores, las 100 feministas fueron a pegarles con consoladores, a tirarles pintura, a tirarles sangre menstrual, a hacer un escándalo, insultarlos. De hecho, interrumpieron la conferencia al menos, no sé, 5 o 6 veces, está todo filmado. Y como nuestra gente, digamos, buena, nadie les puso un dedo encima. O sea, ¿vos te imaginás que un hombre vaya a querer interrumpir una conferencia con 3.000 feministas? O sea, lo menos que hacen es pegarle. Lo revientan en el piso. Acá se las invitó simplemente a salir, incluso las invitamos a tomar un micrófono, cosa que no quisieron hacer. Entonces, claro, digamos, cuando uno hace tanto por redes, a veces tiene el problema de que puede tener mucha existencia, digamos, digital, pero después en la vida real no existe. Yo, digamos, tengo mucha existencia digital, pero en la vida real después los auditorios siempre se llenan y el principal cometido que he logrado en estos últimos años es que mi público pase de ser un público muy avanzado de edad, que me llegó a plantear a mí, bueno, capaz yo estoy representando ideas que ya están condenadas a morir en breve, se recambió esa generación y hoy en día, digamos, el 90% de mis seguidores son menores de 30 años, así que hay una juventud de derecha totalmente renovada. Ya que sacaste el tema del feminismo, ¿qué Sí. representa el feminismo en Argentina? Bueno, muchas cosas. Fundamentalmente yo creo que el feminismo se alimenta del odio hacia el hombre. Le han metido en la cabeza a las mujeres con esta palabrita, esta palabreja fantasmagórica que es la del patriarcado. Les han planteado un mundo que no existe, ¿ok? Ese mundo que no existe es el mundo de la guerra de sexos. El 99% de los hombres de Argentina no golpean a sus mujeres, el 99,9% de los hombres de Argentina no matan a sus mujeres, y sin embargo hay muchas mujeres que realmente se creen que el 99% de los hombres sí golpean a las mujeres y el 99,9% de los hombres sí matan a sus mujeres. Ahora, esto ha venido de la mano de una propaganda muy bien dirigida, muy bien financiada, totalmente aliada al Estado, ¿sí? Esto ha venido desde el Estado y ha venido a su vez desde organismos internacionales que han condicionado al Estado desde el año 95 a través de la conferencia de Pekín, ¿sí? Hay que revisar esa conferencia de ONU que es la que le pide a los Estados que se comprometan a bajar lo que se llama perspectiva de género, y ahí es donde triunfa el feminismo radical a nivel global. Y bueno, lo que tenemos es eso, a ver, mira, a ver, te voy a poner un caso como para que la gente del otro lado lo entienda. En mi época, yo tengo 31 años, ¿sí? Era común que cuando yo tenía 15 años, por ejemplo, tu papá quizás te dejaba salir a bailar y quizás no te dejaba salir a bailar. Y si a una chica, a una jovencita, digamos, de 15 años, el papá le decía, no, estás muy chica para salir a bailar, vas a tener que esperar hasta los 17, y la adolescente se enojaba, mi papá es un viejo gruñón, o sea, es un estúpido, ¿por qué me hace esto? Y llorará un poco y pataleará y ya está. Al rato se le acaba. Hoy, con todo este input ideológico, es otra la realidad, es otra la lectura. Esa chica de 15 años que el padre no la deja salir a bailar, hoy, ¿cómo lee esto? Lee como, claro, ese es el representante del patriarcado,
opresor, es el patriarca machista que no me quiere dejar disponer de mi cuerpo para salir a ser libre. O sea, han politizado tanto las relaciones entre hombres y mujeres que están destruyendo incluso las relaciones de las propias mujeres con sus propios padres, con sus hermanos, con sus esposos. Yo nunca me olvido un graffiti que se difundió bastante en Argentina que decía: mata a tu papá, a tu hermano y a tu novio, ¿no? O sea, Sí. al muerte al macho le siguió esto otro. Eso es el feminismo hoy. O sea, te lo van a pintar de igualdad. Ellas no quieren igualdad, son supremacistas. Te pongo un ejemplo más. Nos hablan sobre las brechas, que la brecha salarial, que la miden muy mal, por otra parte, la miden pésimamente mal, pero la brecha salarial y esto y lo otro y la injusticia. ¿Por qué nunca hablan, por ejemplo, de la brecha de los accidentes laborales? Cuando más del 80% de los accidentes laborales en nuestro país y en todo el mundo los padecen los hombres, porque somos los que hacemos trabajos más sucios, más poco higiénicos y más propensos a enfermedades y accidentes incluso mortales. ¿Por qué no hablan, por ejemplo, de la brecha de los suicidios? Cuando en Argentina, hay, 4 veces más probabilidades de que un hombre se suicide a que una mujer se suicide. ¿Por qué no hablan de la brecha penal? Las cárceles están abarrotadas de hombres, ¿sí? No de mujeres. ¿Por qué no hablan de la brecha militar cuando son los hombres que en las guerras tienen que poner el cuerpo en el terreno de batalla? Y créeme que ir a la guerra y hacer el servicio militar obligatorio no es un privilegio patriarcal. El privilegio en todo caso es quedarse en la casa mirándolo desde la televisión. Entonces, ese mundo que nos venden no se corresponde con la realidad. En esta sociedad, afortunadamente, hay, muchos espacios y realidades y roles en los cuales a la mujer le va mejor que al hombre, y hay muchos otros en los cuales al hombre le va mejor que a la mujer. Pero no es blanco y negro. En cambio, el feminismo motoriza ese resentimiento entre los sexos, creando virtualmente primero y después materialmente una guerra real entre los sexos. ¿Cuál es el fin último de inculcar y de meter en la mente de cierto grupo de mujeres este feminismo tan violento? A ver, es un negocio fenomenal. Es un negocio fenomenal. A ver, el paradigma de género. En el año 2021, ¿sí?, se va a llevar 1.3 billones de pesos. Eso son 4 veces más que seguridad y defensa. Son 10 veces más que justicia, ¿sí? Se llevan más que en educación. Igual en ese 1.3 billones están contempladas también las políticas de AUH y de amas de casa, de jubilaciones de amas de casa. Son transversales. Claro. Son transversales, exactamente. O sea, en ese 1.3 contemplan, por ejemplo, obra pública. Bueno, tenemos que poner semáforos, ok, pero el semáforo ponemos una pareja de lesbianas en vez de un muñequito, vamos a poner 2 hombres dados de la mano y entonces eso ya entra como una política de género. O por ejemplo, para el transporte, bueno, vamos a poner en los colectivos una propaganda, feminista, y entonces eso lo vamos a computar también dentro de políticas de género. Evidentemente esto es así, por eso ellos le llaman un presupuesto transversal de enfoque de género. Aún así, en Argentina, vos mirá lo que es, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, la Diversidad, etcétera, ¿no? Y los géneros. Bueno, ese ministerio cada vez recibe más dinero, cada vez tiene más proyectos que no sirven para nada, porque los feminicidios siguen subiendo. Es decir, cuando uno revisa los números de femicidios en Argentina, se da cuenta que desde 2014 hasta este año, esos femicidios han aumentado abruptamente. A ver, en el 2014 hubo 225, en el 2015 hubo 235. Hoy, este año, hasta el mes de junio, o sea, hasta el mes 6, había 175. Si la tendencia sigue, vamos a tener más de 350 femicidios hasta fin de año. Entonces, no están resolviendo nada. Es que no... A ver, ¿sabes por qué no pueden resolver nada? Esto es muy simple. Perdón, esto es muy importante y esto es muy simple de entender. ¿Sabes por qué no resuelven nada? Porque no hacen diagnósticos de cuál es la causa del problema. Hay un problema, claro. O sea, hombres que pegan a las mujeres son un problema. Hombres que matan a mujeres son un problema. El problema también es cuál es la causa de eso. Si yo me invento que el monstruo patriarcal indefinido e indefinible es la causa, y yo voy a estar peleando contra fantasmas. Hacer una buena política pública empieza por hacer un buen diagnóstico. Esto es como un médico. Un médico, antes de darte, una medicina, te tiene que hacer un diagnóstico. Esta gente, si el médico erra en el diagnóstico, entonces la medicina que te va a dar no te va a curar. Esta gente no hace diagnóstico. Te dice, las matan por ser mujeres, vamos a marchar a la calle y hay que votar a Alberto Fernández. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es el negocio? El negocio es la política. Claro.
Bueno, Agustín, ha sido súper claro y la verdad es que entiendo que esa pasión que pones en la comunicación está de alguna manera teniendo efecto porque podemos verlo en redes, la interacción que estás teniendo y creo que de alguna manera también esa edad de la gente que se comunica con vos y que interactúa, que hoy es menor de 30, de alguna manera representa a una especie de una nueva derecha, por decirlo de alguna manera. Es lo que está en curso y la pasión es fruto, digamos, de la indignación. Hay cosas que indignan, que instrumentalicen políticamente la desgracia de mujeres, el dolor de las mujeres, los asesinatos que se perpetran contra ciertas mujeres, que lo instrumentalicen políticamente, que borren, por ejemplo, del mapa de Ni Una Menos a aquellas fundadoras que estaban a favor de la vida, ¿sí? La mamá de Rawson, por ejemplo, ¿sí? Fundadora de Ni Una Menos, que hoy la hayan excomulgado del movimiento de Ni Una Menos simplemente por defender la vida desde la concepción, es algo que indigna, y cuando uno está indignado tiene una expresión efusiva, digamos, que es el caso, y es lo que hay mucha gente indignada más de lo que los medios de comunicación. Sí, quizás también una reacción a la violencia, porque este tema de no poder opinar diferente, quizás que la violencia que despierta en estas minorías hace que una persona reaccione de manera apasionada, entiendo. Sí, sí, sí. A ver, no, yo no hablo con violencia, sino con No. pasión. No, no, no. Entendí el punto, no te preocupes. Sí, sí. Pero aclaro por las dudas, digamos, de no confundir la pasión con la violencia. Yo siempre, digamos, estoy en contra de cualquier forma de violencia mientras existan mecanismos por los cuales uno puede derrotar las injusticias, ¿no? Exacto, Y hay mucha gente trabajando para derrotar las injusticias. de eso se trata. Bueno, te agradezco muchísimo el tiempo, justo en un día tan particular, tan medio nos has adelantado tu información, así es que, bueno, solo Muchas queda gracias. esperar. Igual, de todas maneras, gracias por el tiempo, sabemos que sos una persona súper ocupada y estamos en contacto. Gracias, Rosana. Te mando un beso grande. Hasta la Bueno, próxima. nos estamos viendo.